Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es domingo 2 de noviembre del año 2025, Día de los Fieles Difuntos, Día de los Muertos para los católicos y para muchos países de Latinoamérica que por supuesto abrazan esa fe. Pues nada mi gente, anoche bien tarde me preguntaba dónde se encuentra este personaje, Liz Cuesta Peraza. Liz Cuesta Peraza, oriunda de Holguín, o sea, holguinera de la ciudad ahí del centro de Holguín, criada en el reparto Alcide Espino, hija de un coronel, jefe de habituallamiento del ejército oriental, casada con un general de brigada con el que tuvo un hijo que ahora se encuentra residiendo y estudiando en España con ciudadanía española. Su madre y su hermano, que es médico, también se encuentran residiendo en España y probablemente Liz Cuesta y el mismísimo títere dictatorial Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez en estos momentos sean hasta ciudadanos españoles y en el 2027 o 2028 cuando se vayan de la vida política de Cuba, con el favor de Dios y Cuba llegara ya a la democracia ahora mismo y si no para aquel entonces, pues se irán a residir a España con todo lo que le han robado al pueblo cubano. Pero es curioso que mientras Liz Cuesta Peraza, cada vez que Díaz-Canel toma un avión para viajar alrededor del mundo, es la primera que se le prende de la mano y es un gasto público, gasto del pueblo cubano, muchísimos cientos de miles de dólares y millones de pesos cubanos para la logística, para garantizar que el séquito dictatorial pueda tener una estancia confortable en los países a donde viajan. Se hospedan, por supuesto, en suites presidenciales, comen en los hoteles más lujosos. Liz Cuesta tiene una tarjeta para los gastos se le llaman gastos de representación, y con esos gastos de representación como primera dama de la dictadura, pues va a las boutiques y se compra todas esas carteras y todas esas ropas ridículas con las que se exhibe alrededor del mundo. Pues nada, señores, Liz Cuesta, que también tiene negocios en Holguín, tiene muchísimos negocios con Lisandra, la que era directora provincial de Cultura, que son los dueños entre ella, Lisandra, y la hermana de Manuel Marrero Cruz, Tamara Marrero Cruz, son los dueños prácticamente de todos los negocios en la ciudad de Holguín, de la Plaza de la Marqueta, los principales restaurantes que tienen testaferros allí, que son los que le manejan los millones y millones de pesos y los cientos de miles de dólares que mensualmente hacen con todas las MIPYME, todos los restaurantes, todas las discotecas y toda la parafrenaria de negocios que van emergiendo dentro de la miseria en el oriente y en el resto del país. Pues Liz Cuesta nunca se ve con Díaz-Canel cuando el año pasado, por ejemplo, hubieron los temblores en Santiago y en Granma. Ella para nada fue ahí a condolerse y a ver a los niños como una primera dama y a estar presente como lo hacen las primeras damas de todos los países. Cada vez que aquí hay un fenómeno natural, hay un problema en los Estados Unidos, el presidente de turno se ve con su primera dama llegando a los lugares, compadeciéndose, canalizando las ayudas, mirando qué se puede hacer, ayudando al presidente como debe hacer una primera dama. Liz Cuesta solamente se comporta como primera dama cuando de viaje se trata. La vimos en China, la vimos en Vietnam, la vimos cuando fue al Vaticano, la vimos en su viaje por Turquía, en los viajes por Irán, por donde quiera que el títere dictatorial ha viajado, en México en varias ocasiones. Y yo me pregunto, ¿y por qué el pueblo cubano no le reclama a la jerarquía dictatorial? ¿Por qué la primera dama del castrismo no está, debe de estar ahora en estos momentos durmiendo opíparamente después de haberse comido una buena cena y haber dormido con aire acondicionado en la mansión del medio básico del Consejo de Estado en Siboney? ¿Por qué no se monta en un avión y arranca ahora mismo para Holguín, para Guantánamo, para Las Tunas, para donde está la caliente ahí, para Santiago de Cuba, y se conduele y empieza a ver qué es lo que hace falta y cómo canalizar las ayudas a los organismos internacionales? ¿Por qué no le pide a su marido ahí en el lecho ahora en la mañana mientras están desayunando y su séquito de criados les lleva el café y la cena suculenta a la cama? ¿Por qué no le dice, coño, Miguel, vamos a echar a un lado los rencores y vamos a dejar de que el gobierno de los Estados Unidos lleve la ayuda que de verdad que la necesitan? Y por primera vez no vamos a robarnos las cosas, no las vamos a guardar en los almacenes del Consejo de Estado, no las vamos a llevar para las tiendas en divisas, vamos a ponérsela al pueblo en sus manos, vamos a traer un poco de alivio y de paz a tanta desgracia y tanta miseria. ¿Saben por qué no lo van a hacer? Porque a Liz Cuesta, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Raúl Castro y a toda esa cúpula dictatorial para nada les interesa el pueblo cubano. Ustedes saben dónde está hace 6 días el primer ministro de la dictadura, Manuel Marrero Cruz, otro de los dueños de la mayoría de los negocios en Cuba, junto a su hijo, su hermana y su séquito familiar. Pues se encuentra en los países árabes, está paseando por los países árabes, estuvo primero en Arabia Saudita. Allí Arabia Saudita le ofreció ayuda después de lo que sucedió con el huracán Melissa, y le dijo que le hiciera un listado de las necesidades reales, listado que por supuesto todavía no se lo han puesto en las manos, pero cuando se lo pongan lo van a inflar.
Si la cosa es así, la van a poner así y se van a robar la mayoría de las ayudas que el gobierno de Arabia Saudita le ponga en las manos a ese régimen dictatorial. Pues ahora acaba de llegar a Qatar en la madrugada y sigue en visita. ¿Sabe lo que está haciendo? Está visitando a los colaboradores, a los negocios, a lo que les deja dividendo en estos países del Medio Oriente, porque en todos esos países que está visitando, déjenme decirles que tienen casas de La Habana, tienen casas de Habana Club, tienen personal médico trabajando, personal técnico en colaboración por los que ganan muchísimo dinero que no van a utilizar jamás para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Libre de comunismo, buenos días. Bendiciones para ti en esta jornada. Por eso, señores, seguimos mostrando desde la tijera la verdad que no se puede callar. Por ejemplo, la verdad de esa madre opositora, miembro de la UNPACO, que su esposo en estos momentos es un preso político por alzar la voz por la libertad y por los derechos humanos del pueblo cubano, está arriba de una escuela primaria con sus 2 hijas menores de edad y no ha ido nadie en 3 días a rescatarla. ¿Saben por qué? Porque es una opositora al régimen opresor castrista. ¿Saben por qué? Porque ha alzado su voz por la libertad de Cuba. Pero no solamente ella, que abiertamente se ha opuesto a las injusticias de ese régimen opresor. Vimos en la noche también ahí cómo habían tantas personas en Rafael Freire, en la línea del tren, esperando para ser rescatadas. Ancianos, mujeres y niños llevaban varias madrugadas durmiendo ahí sin alimento, sin medicamentos, sin leche para esos niños, sin nada, señores, sin un amparo de un régimen opresor que trata de dar ante la opinión pública internacional y ante la televisión oficialista una imagen de compasión, una imagen de cariño y de ternura con los 2 helicópteros viejos esos que tienen ahí, haciéndose los que están tratando de salvar a todo el pueblo. Y vimos en Río Cauto ayer cómo volvió de nuevo la presa a desbordarse y a tirar agua para todo el pueblo, y cómo la gente trataron de salir por sus condiciones, y solamente cuando empezaron las personas desde Río Cauto a transmitir en vivo la realidad de lo que estaba pasando, aparecieron los camiones de las Fuerzas Armadas para empezar a evacuar a las personas. Eso es una injusticia. El régimen opresor castrista es un régimen cruel, despiadado, injusto, que para nada se preparó para garantizar que ahora para la recuperación el pueblo cubano pueda ir aliviándose de sus desgracias. ¿Sabes cuál es el alivio? Desde Qatar, allí tranquilo, desde un hotel con todos los lujos y todas las condiciones, el primer ministro de un plumazo hace un decreto de emergencia para supuestamente ayudar a los damnificados del huracán Melissa y les dice que tienen que pagar el 50%, que le van a dar créditos, y el 50% lo tienen que reponer. ¿Con qué? ¿Con qué, señores? Si ahora mismo vale 1.100 pesos una libra de mandarina, 2 mandarinas grandes o 3 mandarinas pequeñas valen 1.100 pesos en un país donde el salario son 3.000 pesos cubanos. ¿Con qué? ¿Saben con qué cuentan? Con nosotros, con la diáspora, con los cubanos. Enseguida habilitaron cuentas en divisa para que los cubanos alrededor del mundo comiencen a enviar dinero para manejarlo. ¿Quién? Los CDR, el Partido Comunista, la CTC, las instituciones del régimen opresor, las mismas que se prestan diariamente para vigilar, para reprimir, para coartar los derechos elementales del pueblo cubano. Ahora me pregunto también, si esta situación está así con el pueblo cubano, el pueblo que supuestamente dentro de la reja grande, que es la isla de Cuba, se encuentran en libertad, ¿qué pasa con los presos? ¿Cuál es la situación actual de los presos y de los presos políticos? Que nadie ha hablado en las redes sociales en los últimos días, tras el paso del huracán Melissa, nadie ha hablado de cómo están los presos cubanos y sobre todo los presos políticos, porque el régimen siempre ha dejado claro, y lo dejó claro Miguel Díaz-Canel el 11 de julio del 2021, que el día que suceda algo y el comunismo en Cuba se vaya a caer, los que van a llevar la peor parte en su vida van a ser los presos políticos, los que han alzado la voz por la libertad. Esta gente son unos criminales, son unos abusadores y son unos genocidas, y por eso tenemos que velar por todo, por los presos políticos, por los enfermos, por la grave crisis sanitaria que sigue matando personas. Vimos el caso de la joven desde Guanabacoa, desde el Policlínico Machaco, cómo hizo una transmisión en directo para mostrarle al mundo donde unas horas antes había fallecido su madre con ese virus, con diarrea, con fiebre, con dolor, sin un medicamento, sin un tanque de oxígeno para poder quitarle la falta de aire que tenía, que al final la llevó a la tumba. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba. Esta es la cruel y cruda realidad que el régimen opresor castrista no quiere que se sepa de la crisis social, humanitaria y existencial que está padeciendo el pueblo cubano bajo el régimen opresor castrista. Ricardo Rodríguez, buenos días, hermano mío. Josbelis Pérez Pupo, buenos días y bendiciones. Igual para ti, Eddie Reflex Glona. Saludos, hermano, bendiciones, totalmente de acuerdo. Wendy Ramos, jajaja. Eso no va a pasar de seguro. Si todavía ciclones anteriores y no han hecho nada. Efectivamente, yo estaba diciéndolo ayer en una publicación. Imagínate que en La Habana
En el reparto Bahía, en La Habana del Este, todavía por más de 20 años viven familias que han perdido sus casas en los derrumbes de La Habana Vieja. 20 años, generaciones enteras han nacido ahí en una cosa que le llaman la aldea y pueden buscarlo. He hecho publicaciones y otros medios han publicado sobre la vida hostil que se respira, ¿no? Y que se vive, valga la redundancia, en la aldea allí, en el Bahía Habana del Este. Es un lugar insalubre y al frente le tienen hecho un edificio ahí de una entidad del régimen, donde sí les han dado apartamentos y todo, y esa gente no han cogido un solo apartamento en más de 20 años. Viven en unos cubículos allí donde entre el apagón, el hacinamiento, la falta de combustible para cocinar, tienen que estar cocinando con leña, se producen incendios entre la basura que está estancada de los edificios aledaños ahí al frente de la aldea, con mosquitos, con virus. Es una desgracia. Sinceramente no tiene otro nombre. Lo que está sucediendo y lo que está padeciendo el pueblo cubano es una desgracia. Pero entonces también vemos, en el medio de toda esta desgracia y de toda esta miseria, vemos algunos cubanos en el oriente del país cómo reciben al títere dictatorial, al causante de sus desgracias, al sicario de su miseria. Vemos cómo lo reciben con vítores y con aplausos y con besos, con abrazos, estrechándole la mano y gritando viva Díaz-Canel y para lo que sea, Canel para lo que sea. Ese es el gran problema. El síndrome de Estocolmo ha calado tanto en la conciencia, en el alma y en la nacionalidad cubana, que somos capaces, muchos de los cubanos que vivimos ahí en la isla. Yo no vivo hace 20 años y nunca comulgué con esa dictadura porque ya se lo he contado en otras ocasiones, viene genético, viene desde mis abuelos, viene desde el sufrimiento de tener familiares asesinados por la tiranía opresora castrista, otros presos políticos, y me crié siempre con ese sentimiento de desaversión y de desprecio contra ese régimen opresor que tantas familias y tantos cubanos ha dañado, que tantas familias cubanas han llorado y han sido enlutadas por 66 años de una dictadura hostil que lo único que le interesa es sostenerse a toda costa en el poder para la cúpula dictatorial, seguir robándose lo que es del pueblo cubano. Mientras ellos sigan un minuto más en el poder, el pueblo cubano seguirá padeciendo. Al final Jamaica está recibiendo su ayuda, Haití la está recibiendo, República Dominicana también, la diáspora está viajando en aviones a esos países y está llevándole directamente a los damnificados sus necesidades para ayudarlos a reparar su techo, a reconstruir su vivienda, a llevar un plato de comida a la mesa, un pomo de leche para sus hijos, y eso es como debiera ser, no a través de las instituciones del régimen, porque sabemos históricamente qué es lo que han hecho con todas las donaciones y todas las ayudas. Las han vendido, han dejado que se venzan y después de vencidas se las han vendido por la libreta de racionamiento al pueblo cubano. Lo que sucede en Cuba con la dictadura castrista del pueblo cubano es un genocidio silente con la complicidad de los organismos internacionales y de la mayoría de los países del mundo que viran la espalda a la cruel realidad que está padeciendo bajo la tiranía opresora castrista el pueblo cubano. Daisy Borbón, saludos y bendiciones. Mitch Vázquez, así mismo es. Wendy Ramos, ajá, ya, ven, todos entonces, bien. Bueno, mi gente, nada, les deseo un lindo inicio de semana, feliz domingo para todos, seguiremos orando por el pueblo cubano en esta hora de dolor, donde al final hoy no sabemos todavía porque la defensa civil y el régimen castrista en sus medios oficialistas no han dicho la verdad de lo que ha ocurrido y no sabemos en estos momentos si hay desaparecidos, cuántos muertos hay. Todo ha sido a golpe de redes sociales y de personas que desde la isla se han comunicado con los medios independientes y con los organismos de derechos humanos, y tenemos más o menos algún listado, se habla de 14, de 15 personas, entre desaparecidos y personas ya confirmadas, pero no hay nada en concreto porque el régimen opresor castrista sigue escondiendo la verdad. Y fíjense si es así que todavía hoy no sabemos cuántas personas han muerto del dengue hemorrágico y del virus este nuevo que ha acabado con tantas personas, ni sabemos de dónde provino el dichoso virus o el maldito virus que ha acabado con tantas vidas de cubanos, de niños, ancianos, mujeres y hombres que no debieron haber muerto, que están muriendo por el fracasado sistema de salud del castrismo. Daisy Borbón, saludos y bendiciones para ti también. Y mi gente, les deseo una linda jornada, un feliz inicio de semana. Seguiremos monitoreando la situación en Cuba, seguiremos mostrando la realidad de lo que allá acontece, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, sino con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos ha caracterizado hasta ahora. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por permitirme poder llegar al mundo con la verdad de lo que acontece en Cuba, y hacerlo no como lo hace la prensa del oficialismo y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo mundial, sino gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Que Dios me los bendiga a todos. Les deseo una linda jornada de domingo. Muchas bendiciones. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.